Bueno, buenos días a todos. Prueba de audio, ¿cómo escuchan? Prueba de sonido. Si podemos poner un poco mejor. Vamos a comenzar entonces nuestro webinar el día de hoy. Vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada y vamos a ir profundizando en algunos temas muy interesantes que, digamos que a lo que nos lleva pues el método Wyckoff. Y dejaremos para lo último, creo que vamos a dejar para una última sesión, ¿sí? Que sería el método Wyckoff nivel 3. eh, Tema de, bueno, algunos patrones y ya viéndolo un poco más en práctica. Bueno, aquí una declaración de riesgo breve y continuamos entonces. Así se ve, bueno, hablamos la semana pasada sobre, bueno, algunos pasos importantes, el tema de la historia, bueno, creo que eso no hay necesidad de pasarlo, el enfoque de los 5 pasos, ciclo de precios y las 3 leyes de Wyckoff, que nos vamos a enfocar mucho el día de hoy en esto. Bueno, así que por el momento, pues digamos que algo bien interesante, el enfoque de los 5 pasos para el mercado, Wyckoff, el método Wyckoff, implica un enfoque de 5 pasos para la selección de valores y la entrada en operaciones, que se puede resumir de la siguiente manera. Determinar la posición actual del mercado y la probable tendencia. El mercado se está consolidando o está en tendencia. Creo que algunas preguntas pues claves dentro de esas 5 preguntas. Seleccionar acciones que tengan armonía con la tendencia. Aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes se fijan en lo que hizo, por ejemplo, las acciones el día de ayer, movimientos muy fuertes, muy tendenciales. Bueno, digamos que tendenciales no, pero sí una reversión bien significativa del mercado. Caso contrario, por ejemplo, para Amazon, ¿sí? En donde el mercado subiendo y Amazon haciendo una corrección bien significativa. Creo que ayer dio una corrección de casi un 6%. Así que digamos que esto era algo de lo que hablaba Wyckoff, no ir en contra de la tendencia del mercado. Si la tendencia o el general es alcista, pues usted no debería ir en una acción que está presentando cierta debilidad yendo al alza. Bueno, a no ser de que su línea temporal fuera diferente, ¿sí? Y ahí pues digamos que tiene mucho que ver con el tema especulativo y el tema de inversión. Vamos a continuar la selección de acciones con una causa que iguale o exceda el objetivo. Bueno, hablamos también de algunos gráficos. Estos eran los gráficos, digamos, que se usaban, gráficos de punto y figura. Algunos lo usan. De hecho, en algún momento, en una operativa de futuros, usaba los gráficos punto y figura. Son interesantes para, digamos que, para los que operan futuros, digamos que trazar ciertos niveles claves, sobre todo en las inflexiones del precio, donde el precio cambia de dirección, digamos que es importante, pero digamos que no es un requisito, ¿sí? No, definitivamente, pues para operar el método Wyckoff o cualquier método, pues no necesariamente tenemos que ir a este tipo de gráficos. Son interesantes, sí, aunque viéndolos en la práctica, pues definitivamente no siempre se respetan esos niveles, no son niveles que digamos que el mercado quizás no tenga muy en cuenta. Recordemos que el método Wyckoff es un método que se desarrolló hace muchos años y que además de eso los mercados pues digamos que han evolucionado y se han creado otro tipo de mercados. Por ejemplo, en ese momento no estaba el mercado de derivados, eh, era más o se creó más para un mercado de acciones, en donde entendemos que el mercado de acciones pues eh, tiene una compra limitada de acciones, mientras que por el lado de los derivados pues digamos que podríamos decir que es ilimitado en el tema de la cantidad de contratos o volumen que puede entrar de negociación en un activo. Bueno, determinar la disponibilidad de las acciones, eso también lo hablábamos, sobre todo los promedios de negociación, sobre todo cuando vayan a operar acciones, es bien importante tener esto en cuenta. Eh, el promedio de negociación del día, ¿sí? Promedio de negociación de un activo es muy importante.
¿sí? A la hora de operarlo, sobre todo cuando operamos acciones. Esto tiene que ver mucho con el tema de la liquidez. Elegir un activo en que operar, a la hora de elegir un activo en el que operar, busque sin duda el que va en armonía con el mercado. Wyckoff lo decía pues al inicio, así aumentarán las probabilidades de tener un trading exitoso. Fortaleza relativa, lo podemos ver también con monedas, ¿sí? De hecho, lo podemos ver con monedas, entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hablaba Wyckoff del hombre compuesto, todas las fluctuaciones del mercado y en todas las diversas acciones deben ser estudiadas como si fuera el resultado de las operaciones de un solo hombre. Bueno, a quién hablamos de ese o a quién se refiere Wyckoff? Obviamente a los institucionales. Creo que lo interesante de esta metodología, así como las metodologías que hemos tratado en webinars anteriores sobre trading institucional, es eso, es que nos hacen pensar cómo, quién mueve el mercado, cómo realmente los que mueven el mercado, cuáles son las manipulaciones, cuáles son las acciones que ellos toman para llevar el mercado en la dirección que obviamente quieren, ¿sí? Así que en ese sentido, pues digamos que nos apartamos un poco de, segundo cierro esto acá, segundo cambio cambio el Telegram para que no salga esa parte. Y acá vamos nuevamente con la presentación. Bueno, así que más o menos esto era lo que decía Richard Wyckoff sobre el hombre compuesto. También algo muy parecido lo hablaba Benjamin Graham, ¿sí? Sobre ver el mercado como un paciente que tiene un síndrome de trastorno bipolar. Y en esa bipolaridad pues se presentan, digamos que, ineficiencias en el mercado, ¿sí? Esas ineficiencias pues se pueden traducir con sobrecompras, sobreventas, ¿sí? El mercado no siempre le da el valor que se merece a un activo, eso está claro, ¿sí? Lo vimos el año pasado, donde acciones, pues que realmente, a ver, una acción así, por poner un ejemplo, no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, el caso de GameStop, de Pelotón, ¿sí? Donde las valoraciones eran exorbitantes, pero realmente pues el mercado le podría estar dando una valoración en ese momento que no se merecía. Lo interesante de los mercados es que en el tiempo los mercados le dan el valor que se merece a un activo. Así que hoy en día podemos ver el valor real de esos activos. Y en este momento, pues creo que no valen mucho, valen definitivamente muy poco, no valen lo que valían hace un año. De ahí la corrección significativa en su portafolio de Cathie Wood. No sé si la han visto. Una disminución muy significativa porque pues llegó a invertir pues en todas estas acciones que realmente en el corto plazo pues el mercado les dio el valor que se merecen. En este momento pues tiene una valoración muy baja y no se sabe realmente si esas acciones pues puedan volver a recuperar su valoración, o por lo menos la que tenían el año pasado, la valoración máxima del año pasado. Así que, bueno, este era, digamos que el ciclo Wyckoff, niveles de acumulación, tendencias alcistas, distribuciones, que normalmente los podemos ver en niveles de sobrecompra o sobreventa. Así, digamos que Wyckoff distribuía digamos que separaba el mercado, ¿sí? En esas diferentes fases, a fases acumulativas, fases en tendencias alcistas, distributivas o tendencias bajistas. En este caso, lo que uno puede decir, miren, realmente el trader casi no se centra en esta parte, en acumulación y distribución, y creo que son dos partes muy importantes. De hecho, hoy nos vamos a enfocar mucho en ello, porque considero que es allí donde deberíamos enfocarnos, más en el tema de que en tendencia, que están en tendencia, en una tendencia alcista o bajista, que normalmente
el trader termina entrando tarde, ¿sí? O termina entrando en un nivel donde quizás cualquier tipo de corrección pues no le da para aguantar y el mercado pues termina yéndose en la dirección que el trader, digamos que anticipaba, pero digamos que no nos centramos en el tema acumulativo y distributivo. Además de esto, podemos agregarle reacumulación, ¿sí? Redistribución, ¿sí? Temas, podemos ver un movimiento acumulativo, luego reacumulativo, distributivo y redistributivo. Fíjense que los mercados han evolucionado mucho. Recuerden que esta estrategia se creó hace varias décadas, muchas décadas, por cierto. Y los mercados han evolucionado mucho, no necesariamente, pues cada vez que el mercado se gira, pues tenemos que ver un proceso acumulativo, distributivo, reacumulativo, redistributivo, para ver una tendencia alcista o bajista. De hecho, lo hemos visto con los mercados en las últimas jornadas, donde los movimientos son en V. Entonces, no hay espacios para que el movimiento empiece o haga esas diferentes etapas, ¿sí? Básicamente es una corrección muy importante, disminución de la oferta, absorbe, digamos que la demanda, eliminación de la oferta y corrección, ¿sí? Entonces son movimientos en V en donde realmente cómo se posiciona uno con un método en donde realmente hay que seguir ciertas fases y pues hay que seguir tener ciertos criterios a la hora de tomar una posición. Pues bueno, ahí digamos que la recomendación cuál sería, ir a marcos mayores y esperar, ¿sí? Seguramente esos rangos pues ya obviamente son muy amplios y simplemente pues es muy posible que se presenten, ¿sí? Ahora, no siempre se dan, no siempre se dan en las condiciones en las que Wyckoff lo planteaba. Bueno, digamos que ese es el mismo esquema de Wyckoff, donde sí, vemos los procesos acumulativos, tendencias alcistas y procesos distributivos. Bueno, vamos a comenzar con estas tres leyes de las que hablaba Wyckoff a la hora de operar, antes de mostrar sus patrones o el esquema de entrada, pues hablaba de estas tres leyes. Entonces, la ley de la oferta y la demanda determina la dirección del precio. Vamos a ver en qué consiste. La ley de la oferta y la demanda establece que el precio siempre buscará un equilibrio, que es el punto donde se cruzan las líneas de la oferta y la demanda. Ejemplo, imagina cualquier bien o servicio, ¿sí? La ley de la oferta y la demanda establece que cuanto mayor sea el precio de algo, pues menor sea el interés de los compradores para adquirir ese bien. Eso lo vemos, por ejemplo, en movimientos muy alcistas o en finalización de tendencias, en donde ya los precios llegan a un tope, lo vimos el año pasado. ¿Cuál fue el máximo del mercado esta vez? Creo que eh, alcanzó en enero, quizás febrero, ¿sí? Antes de venir la corrección. Entonces ese máximo, si ustedes se fijan en ese máximo, pues empezamos a ver, de hecho las últimas sesiones de los máximos se dieron con bajo volumen, ¿sí? Entonces se perdía el interés de los compradores, ¿sí? Por ese activo y pues la oferta cada vez absorbía más. Obviamente cuando se acabaron los vendedores, pues ya vino la corrección. Así que a medida que el precio aumenta de manera significativa, disminuirá el interés de la demanda y más participantes estarán interesados más en vender que en comprar. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que sale la noticia de una droga que cura cierta enfermedad. Sin duda, muchos compradores estarán interesados en adquirir dicha droga, ¿sí? Lo que hará que la dinámica del precio cambie. La oferta será absorbida rápidamente por una demanda que es mucho más agresiva. Definitivamente, ¿sí? Lo interesante de esto es que siempre los precios van a buscar un equilibrio. Siempre los precios buscarán un equilibrio. Así que hay herramientas, obviamente, para ver esos equilibrios. Por ejemplo, el volumen profile nos muestra el equilibrio en determinado rango de movimiento, nos muestra dónde se ha dado ese mayor volumen de negociación, que básicamente es donde los compradores y los vendedores dicen, listo, estoy de acuerdo con el precio de ese activo. Entonces ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Normalmente los mercados pues no están en equilibrio, los mercados están en desequilibrio, pero digamos que los precios tienden a buscar ese equilibrio, sea que los mercados o estén muy sobrecomprados o muy sobrevendidos, siempre van a tratar de estar
o de llegar a ese equilibrio. Así que digamos que en el eje, ¿sí? O en ese equilibrio, pues esto se puede, digamos que mover, sea que o la demanda aumente, ¿sí? Y disminuya la oferta, así que los precios pues siempre van a tratar de encontrar ese equilibrio. Vamos a continuar por aquí, oferta y demanda. La simetría de la oferta y la demanda no es necesariamente una función del número de los compradores o vendedores en un mercado. El mercado es una fuerza de poder integrado. Fíjense en esto. 10 compradores poderosos pueden generar más demanda que 1000 vendedores débiles. ¿Sí? Generar oferta. Entonces ahí es donde nosotros vemos que los mercados muchas veces un comprador organizado o compradores organizados pues pueden superar, ¿sí?, a unos vendedores que estén desorganizados. Entonces de lo que se trata es de absorber esa demanda digamos que en este tipo de órdenes. Entonces, hay dos tipos de oferta y demanda, ¿sí? Hay una oferta, ¿sí?, y demanda que es muy agresiva, que se da en órdenes a mercado, ¿sí? Las órdenes a mercado son muy, muy importantes a la hora de, digamos que, de mover los precios. Los institucionales, o la manera en que los precios se mueven es con órdenes a mercado. Eso es muy, muy importante entenderlo. Ahora, la demanda u oferta agresiva puede mover los precios. ¿Listo? Y digamos que la oferta y la demanda pasiva se da en órdenes limitadas. ¿Dónde vemos nosotros los tipos de órdenes? Acá, en el libro de órdenes. Todas estas órdenes son limitadas, lo que no quiere decir que estas órdenes vayan a entrar al mercado. De hecho, para los que alguna vez han operado con el order book, pues podemos decir que una manera de engañar al público, ¿sí?, es colocar acá muchísimas órdenes. Podemos ver acá, por ejemplo, por poner un ejemplo, unas 10.305 órdenes. Efectivamente, esto es un volumen muy significativo. ¿Qué pensará el inversor? Que Wyckoff los denominaba de dos maneras: inversor bien informado e inversor desinformado. Entonces, digamos que la dinámica del mercado ha cambiado un poco porque en el momento en que se creó la, eh, el método Wyckoff, digamos que se ejecutaba en función de la oferta y la demanda. Pero ahora se le añade otro componente y es la información. Y es información de operadores que entienden qué puede hacer el mercado y digamos que operadores que no entienden y no saben qué puede hacer el mercado. Digamos que la información, cuando hablamos de información, no hablo de información privilegiada como lo veíamos, no sé, como si alguna vez vieron Billions, algo así, ¿sí? Información privilegiada, no es ese tipo de información. Digamos que los operadores pueden hoy en día mantener informados. ¿De qué manera? Pues entendiendo cuáles son los procesos acumulativos distributivos, dónde está la oferta, dónde está la demanda, cuál es el número de órdenes que hay en determinada zona y cuáles son las posiciones que se tienen en esos niveles, ¿sí?, y por qué serían importantes. Entonces, una manera de engañarlos pues sería colocar acá muchísimas órdenes. De hecho, lo hacen demasiado. Digamos que si esta demanda tiene la capacidad de absorber esta oferta, ¿sí? Por ejemplo, acá hay 80 contratos frente a 49, seguramente los va a absorber, estos 52 los van a absorber, estos 77 los van a absorber. En la medida en que la demanda pueda absorber esa oferta, pues quizás tenga como objetivo llegar a estos niveles. Fíjese que acá hay una oferta muy, muy significativa, pero ellos lo hacen, muchos operadores lo hacen a manera de engaño. Ponen órdenes allí muy gigantes, muy significativas, pero realmente cuando el precio se está acercando allí, pues simplemente esas órdenes desaparecen. Entonces, por eso lo decimos en esta parte y es, segundo borro por acá. Vamos a borrar esto. Miren lo que decía Wyckoff acá. La demanda u oferta pasiva puede detener o ralentizarnos, eso está claro, ¿sí?
¿Cómo se da la demanda u oferta pasiva? Se da en órdenes limitadas. Entonces, o nos pueden engañar con esas órdenes limitadas, o simplemente, pues esas órdenes limitadas van a servir para tratar de absorber toda la gran demanda que viene subiendo, ¿sí? O los precios se moverán si la demanda u oferta agresiva supera la demanda u oferta pasiva. Básicamente, digamos que en el tipo de órdenes, ¿sí? Agresivas o pasivas, se resume de esta manera. Los precios se moverán si la demanda u oferta agresiva superan a la demanda u oferta pasiva. Entonces entendemos que la demanda agresiva u oferta agresiva pues se da en órdenes a mercado. ¿Sí? Muchas veces en el tema de análisis de volumen, sobre todo cuando tenemos algunas herramientas, pues digamos que nos perdemos esta parte, ¿sí? Nos perdemos esta parte, que son, pues, digamos que las órdenes a mercado. Podemos ver, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en el libro de órdenes, podemos ver las órdenes limitadas, pero no son garantía de que esas órdenes se ejecuten. Entonces, ahora, si se ejecutan, pues ya entendemos entonces que esa oferta o demanda pasiva, pues lo que va a servir es para ralentizar el mercado, ¿sí? Absorbe un poco la demanda, si es el caso y el mercado está subiendo, la absorbe, ¿sí? Y ralentiza ese proceso que venía de una demanda agresiva. Ahora, en la medida en que pueda absorber demasiado la demanda, pues va a venir un proceso entonces de eh, cambio de dirección, ¿sí? Bueno, que en realidad sería algo así como reyección bueno, pero eso lo podemos ver más adelante. La ley de causa y efecto. Listo, entonces entendemos que los mercados se mueven por la agresividad que tiene la oferta y la demanda, sobre todo en el tema de órdenes a mercado. Y hay otra forma pasiva, que son las órdenes limitadas. ¿Dónde las vemos? Las vemos en el libro de órdenes, las vemos en, bueno, un bookmap, por ejemplo, nos podría ayudar para entender dónde están posicionados esos institucionales en forma de órdenes limitadas. Ahora, esas órdenes limitadas también sirven para cambiar la dirección del mercado, obviamente. Si la demanda no supera esas órdenes, ¿sí? O no absorbe esas órdenes de esa manera agresiva, pues el mercado simplemente va a ir en la dirección contraria. Listo, ley de causa y efecto. En el contexto Wyckoff, el rango es una causa y la tendencia que sigue es el efecto. Fíjense que lo que nos dice siempre Wyckoff es que esos procesos acumulativos y distributivos nosotros deberíamos estar allí muy atentos a esos procesos, porque es allí donde el institucional va a tratar de acumular toda la cantidad de órdenes que necesita para llevar en la dirección contraria, ¿sí? O llevar en la dirección que ellos simplemente lo quieren llevar, sea procesos acumulativos o sean procesos distributivos. Un efecto importante es entender que el tamaño de los efectos son proporcionales a las causas. Y aquí me voy a detener en una parte bien, bien significativa. Pero antes, por lo que una causa corta podría tener un efecto corto. Sí, exactamente. Lo vemos, digamos que en marcos inferiores, donde vemos unas causas que son, digamos que cortas, ¿sí? Y los efectos pues también podrían ser cortos. Recuerden, los mercados han cambiado demasiado y los mercados no necesariamente para cambiar el sesgo pues tienen que entrar en un proceso acumulativo. No, lo hemos visto que cada vez se presentan con más, eh, ¿cómo decirlo? De una manera más repetida los movimientos en V, ¿sí? Entonces los mercados caen, sí, pero así como caen, pues no entran en ese proceso acumulativo, sino que se revierten inmediatamente. Pero quiero que veamos esta parte, porque Wyckoff lo dice. Un efecto importante es entender que el tamaño de los efectos son proporcionales a las causas. O sea que entre más el precio permanezca en rango, mayor va a ser la dirección, ¿sí? La direccionalidad del mercado. Podríamos, digamos que interpretarlo de esa manera. Quizás ustedes tengan otra mejor, pero se podría interpretar de esa manera. Miren esto. Ahí vienen qué gráfico es o qué activo es. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién sabe qué activo es?
Es el Bitcoin, es el Bitcoin. Y el Bitcoin lleva 134 días moviéndose en este rango. Así que si nos vamos, por ejemplo, a la teoría Wyckoff, pues podríamos decir que en el momento en que el Bitcoin rompa, ¿sí? Bueno, digamos que si entendemos que esto puede ser posiblemente, ojo con eso, posiblemente un proceso acumulativo, pues el momento en que Wyckoff rompa, o el método Wyckoff se rompa ese rango, ¿sí? Pues vamos a tener una dirección muy contundente o muy significativa. Hay que estar muy atentos. Por ahora, ¿qué podríamos decir con respecto al método Wyckoff? Quizás le falta un sprint, bueno, adelantándonos un poco al análisis, pero quizás le falte un sprint, quizás le falte un engaño, una corrección que rompa por debajo de todos estos mínimos, ¿sí? Para luego ir al alza. En esos mínimos, ¿cuál fue el mínimo del mercado? ¿Alguien lo sabe? El mínimo del mercado del Bitcoin este año. 17.000, algo así, 17.500, ¿sí? Entonces quizás en ese rango de movimiento, pues podríamos estar viendo o una ruptura de ese rango, una ruptura por debajo para que tome toda la liquidez y luego pues se vaya al alza. Así que muy atentos entonces, recuerden que un efecto importante es entender el tamaño de los efectos son proporcionales a las causas. Así que si entendemos como esto, como un gran efecto, ¿sí? Pues quizás tengamos una gran causa, ¿sí? O un gran movimiento alcista. Vamos entonces a estar muy atentos del Bitcoin y entender cuál es el rango, obviamente, ¿sí? Dónde se darían esas rupturas y cuál es el volumen que se presenta cuando se den esas rupturas. Digamos que este es los procesos de Wyckoff, en donde se dan procesos acumulativos, tendencia alcista, distributivos y tendencia bajista. No siempre se da de esa manera, ¿sí? Podemos tener un proceso acumulativo, reacumulativo, que normalmente cuando vemos estos movimientos al institucional, le gusta mucho tomar la liquidez en estas zonas, sobre todo cuando va a continuar al alza, ¿sí? Entonces aquí, si en un proceso acumulativo vemos un tipo de sprint, ¿sí? En donde engañan por debajo para luego testear, ¿sí? Pues digamos que en estos procesos reacumulativos también lo vemos. Vemos que el mercado le coge toda la liquidez. Esto en trading institucional lo podríamos llamar como equal loads o sí, liquidity pools, piscinas de liquidez por debajo de estos niveles, toman toda la liquidez para llevarlo al alza. ¿Sí? Digamos que eso podría ser algo interesante de poder entender que definitivamente Wyckoff, pues lo que nos hacía, lo que nos decía es entender el trading, o a lo que nos animaba es entender el trading desde los ojos del institucional. ¿Sí? No más pensar como retail, no más pensar como el minorista, sino como institucional. Y el institucional, para hacer sus movimientos, pues primero tiene que tener o lanzar sus engaños. Bueno, vamos a ver esta parte acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vamos a darle un vistazo a algo sobre la ley de causa y efecto. ¿Está bien? Bueno, podemos buscar muchos más activos. No sé si ustedes tienen otros por ahí y los podemos analizar. Vamos a continuar entonces la ley de esfuerzo versus resultado. El método Wyckoff establece que el esfuerzo precede a los resultados. En el contexto del mercado, el esfuerzo significa el volumen y el término resultado efecto significa acción. ¿Sí? Esto obviamente, digamos que para el mercado de divisas, pues es un poco complejo, ¿sí? Ver esto desde el análisis del volumen, pero sí lo podemos ver, digamos que analizando un futuro y aplicando, pues, digamos que estos conceptos quizás en el spot o en Forex. Esa sería como, digamos, la manera en donde podríamos aplicar. Esto se conoce como la armonía o convergencia del precio y el volumen. Recuerden que
cuando tenemos una vela de rango amplio, pues tenemos un movimiento muy significativo, pues digamos que el volumen, cuando el volumen acompaña ese movimiento, lo llamamos convergencia. Ahora, cuando los movimientos no van acorde al volumen, pues digamos que eso sería como algo divergente. En ocasiones, cuando el precio no refleja la acción del volumen, se interpreta como divergencia. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. Vamos a darle un vistazo a esta parte. Digamos que qué tipo de análisis, digamos que se desprende un poco de esta teoría? Podemos decir que el volumen spread analysis, digamos que nos ayuda a ello, o el BSA, el volumen asociado, y el estudio del volumen asociado a cada vela, se conoce como análisis de distribución de volumen, ¿sí? Básicamente es entender cuál es la acción que tiene el volumen en cada vela, ¿sí? Este análisis puede identificar dos tipos de velas en dos tipos de análisis. Velas de rango estrecho, ¿sí? Y velas de rango amplio, y un volumen alto o un volumen bajo. Cuando hay convergencia, entonces vemos una vela de rango amplio con un volumen amplio. Y cuando hay una vela de rango estrecho, digamos que lo podemos ver con un volumen bajo. ¿Qué podemos determinar de todo esto? ¿Sí? Hablando de divergencias, pues podemos tener movimientos, de hecho, lo hemos visto todo el año, en donde el precio básicamente ha subido sin volumen. ¿Sí? Tuvimos subidas, este último rebote, bueno, no este que tenemos en este momento, que dicen que posiblemente fue el piso del mercado, sino el anterior. El anterior tuvimos un movimiento muy significativo, pero donde el mercado subió casi, ¿cuánto? 1000 puntos. Bueno, estuvo creo que por arriba de los 800, pero donde en la parte superior ya el mercado subía, ¿sí? Esa subida se dio sin volumen, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que hay una divergencia entre lo que el mercado está haciendo, ¿sí? Y el mensaje que me da el volumen. O sea, prácticamente estamos subiendo sin una verdadera intención. Entonces, cuando hay divergencia, pues eso se puede presentar en los finales de los movimientos, ¿sí? Y en los finales de movimientos alcistas y finales de movimientos bajistas. ¿Listo? ¿Qué es lo ideal? Pues buscar una convergencia entre lo que está haciendo el precio, ¿sí? Y lo que me está indicando el volumen. De hecho, digamos que en parte de este gráfico lo vemos, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero digamos que, por ejemplo, en los movimientos bajistas vemos un aumento significativo del volumen, en movimientos alcistas vemos movimientos significativos de volumen, pero cuando llegamos a ciertos niveles, pues el volumen empieza a desaparecer, ¿sí? Ahí vemos donde digamos que podemos ver ciertas divergencias, fíjense en esta parte de acá, aunque no sé si lo alcancen a ver bien, pero voy a tratar de señalarlo por acá, ¿sí? Fíjense que el mercado sigue haciendo nuevos máximos, pero si lo comparamos con estos, pues digamos que el volumen en esta zona, pues obviamente es muy inferior, ¿sí? A este máximo. ¿Listo? Vamos a darle un vistazo entonces a lo que decía Wyckoff con respecto a todos estos patrones. Vamos a, segundo elimino esto acá y vamos a continuar. Miren, los procesos acumulativos y distributivos son muy, muy importantes. Realmente aquí lo estamos viendo de una manera muy, muy, muy simple, ¿sí? Muy escueta quizás sea la palabra. No estamos profundizando mucho, pero la idea es que ustedes lo hagan. Si lo pueden hacer, trabajen mucho en los temas acumulativos y distributivos, porque creo que es allí donde realmente nosotros podemos comprender la estructura del mercado, ¿sí? Y cuando hablo de la estructura, pues no hablo de máximos, mínimos, rupturas o cosas así, sino más por qué se mueven los precios. O sea, realmente es profundizar en dónde y por qué se mueven los precios, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, Wyckoff en acciones versus futuros. Esto es bien interesante.
Cuando se desarrolló Wyckoff no existían instrumentos complejos, lo que quiere decir que la acumulación y la demanda solo se centraba en la absorción de un número limitado de acciones, eso está claro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos mercados? En los mercados actuales, como los derivados, cambia ese paradigma en cuanto a que la cantidad de contratos que se pueden negociar es ilimitada. Hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque no se, digamos que en teoría, pues digamos que no se debería mezclar o por lo menos no ejecutar de la misma manera. Quizás algunos puedan decir que sí. Bueno, digamos que dentro de la estructura de Wyckoff, si lo vemos ya en el gráfico y entendemos todos los procesos acumulativos como un rango, como un sprint o como un uptrust, está bien, listo, eso lo vemos diariamente en los gráficos. Pero lo que sí tenemos que entender es que en el fondo, para lo que se creó Wyckoff, pues digamos que el análisis debería ser diferente. Listo. Bueno, comerciantes bien informados y comerciantes bien desinformados. Básicamente, entonces, digamos que lo que se centraba, digamos que el método anteriormente era básicamente entre cantidad de compradores y cantidad de vendedores, ¿sí? Y entendemos que si analizamos las acciones, pues hay una cantidad limitada de esas acciones que se pueden negociar. Digamos que con la creación de nuevos mercados, digamos que hoy en día esos procesos pues no se dan tan fácilmente, lo decíamos hace un rato, pues cada vez vemos más movimientos en V, ¿sí? Y básicamente podríamos decir que ¿por qué se dan ese tipo de movimientos? Digamos que cada día hay menos eh, personas, ¿sí? O la parte que más influye en los mercados hoy en día son los algoritmos. ¿Sí? Hace 10 años estábamos en un 30% y ya vamos llegando a un 70%, donde los algoritmos prácticamente están dominando el mercado, ¿sí? Entonces, digamos que cada vez resulta más complejo, uno, operar como lo hacíamos antes, ¿sí? O como los operadores de hace 15 años, quizás, en donde eran muy chartistas clásicos, muy de soporte, resistencias o de indicadores u osciladores. Digamos que cada vez esos métodos se vuelven un poco más complejos, porque los algoritmos, pues, entienden el trading de otra manera. ¿Sí? Eso debemos entenderlo. Por eso la invitación que les hago siempre es miren el trading desde una óptica más institucional y menos retail. Listo. Bueno, entonces, decíamos, antes el mercado partía de la información de compradores, más vendedores o menos compradores y más vendedores. Básicamente era eso. ¿Sí? Hoy en día, digamos que podemos separarlo entre comerciantes o operadores bien informados y comerciantes eh, desinformados. ¿Sí? Básicamente lo podríamos decir que ¿quién podría ser un comerciante bien informado? Un comerciante que entiende los procesos acumulativos distributivos, que sabe dónde están posicionados los institucionales y por qué o en qué zonas, ¿sí? Sean órdenes limitadas, o también entiende cuando esos procesos se dan, cuando se envían órdenes a mercado. Eso es muy importante saberlo, muchachos. Ahora, ¿podemos hacer trading de otras maneras? Sí, claro que sí. De hecho, lo hemos visto en los webinars de trading institucional, donde básicamente con la acción del precio, entendiendo procesos acumulativos y distributivos, sabemos cuáles son las manipulaciones que nos hace el institucional. Ahora, ¿qué sería también lo ideal? Pues entender esos procesos desde una parte mucho más profesional, entendiendo, yendo al fondo y bueno, ¿dónde están realmente los profesionales? ¿Qué cantidad de órdenes hay allí? Miren, salía un dato, voy a tratar de buscarlo, un dato sobre eh, la cantidad de opciones que se estaban dando en el mercado y estaba llegando, eso fue la semana pasada, ojo con eso,
la cantidad de opciones estaba llegando a niveles récords. Solo se había visto ese nivel en 2008, en el 2000, ¿sí? Y por allá en el 80 y algo. O sea, movimientos o mercados en crisis, ¿sí? Y se daban esos niveles tan altos de negociación de opciones, que estaban en niveles récords, batió récords la semana pasada. Ahora, un operador, eso sería un operador con información, ¿sí? O un comerciante o un operador bien informado. O sea, entiende que cuando se dan esos niveles extremos de negociación de opciones, se considera, o por lo menos en las últimas crisis, ha sido pisos del mercado. No sé si, bueno, creo que en el webinar pasado quizás hablamos de ese tema también, pero ese quizás fue muy marcado ese piso, porque desde la semana pasada vemos una corrección o un rebote muy significativo del mercado. Una vez salió ese dato, bueno, obviamente pues los operadores ya venían posicionados hace rato, pero cuando sale el dato del tema de las opciones, pues, ¿qué podría hacer un operador bien informado? Entender que lo que debía buscar es movimientos alcistas. Procesos acumulativos y distributivos, sí, quizás, pero no sé si en la manera en que Wyckoff lo estructuraba. Bueno, si usted es un operador ¿cómo decirlo? Con un riesgo más medido, más cauteloso, pues digamos que usted espera todas las etapas de Wyckoff. Pero digamos que hay otras maneras, y lo hemos visto en el trading institucional, donde usted podría posicionarse de una manera en donde pueda aprovechar esos movimientos. Y creo que se dieron muy bien. Los movimientos alcistas se dieron extremadamente bien. Y no han parado. Entonces, ese realmente es el piso del mercado. Algunos dicen que sí. Pero quizás tengamos entonces el rally de fin de año. ¿Sí? Algunos estaban diciendo que no, pero quizás sí lo tengamos. Bueno, entonces, en ese sentido podemos separar a los operadores del mercado en dos tipos: operadores bien informados, recuerden, y operadores no informados. ¿Qué tipo de operador es usted? Pregúntese, cada vez que entre al mercado, pregúntese, ¿qué tipo de operador soy? Soy un operador bien informado, sé qué estoy haciendo, sé cuáles son los procesos acumulativos distributivos, sé dónde están o dónde deberían estar posicionados los profesionales o los institucionales, tratando de encontrar liquidez para llevar el precio en la dirección que ellos quieren. ¿Entienden eso o no lo entienden? O simplemente estoy diciendo, bueno, aquí cruzo una media, o el oscilador me está diciendo que aquí está sobrevendido, entonces voy a comprar. Seguramente un institucional no lo va a hacer de esa manera. No quiero decir que está mal lo que está haciendo, simplemente que la invitación es: empieza a pensar como institucional. Los operadores bien informados serán capaces de comprender el flujo del mercado, mientras que los comerciantes minoristas están en su mayoría desinformados y mayor parte de su tiempo confundidos completamente, ¿cierto? Eso lo vemos mucho en la operativa con el Nasdaq. Normalmente el operador, para los que operan rupturas, si entra en una ruptura en el Nasdaq, pues en la apertura, usted normalmente va a ver que el mercado va a subir, lo van a engañar, creyendo que esa ruptura sí fue la correcta, y van a retroceder el mercado. Toman toda la liquidez arriba y van a hacer corregir el mercado. Eso lo hacen casi todos los días. Los traders bien informados sacarán ventajas, o los traders no informados. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Entonces, pregúntense siempre que vayan a entrar al mercado: ¿qué tipo de trader soy? ¿Soy un trader bien informado o soy un trader que no tiene información y tampoco la conoce ni la entiende? Entonces, ahí es donde, digamos, que empiezan los problemas. Vamos a continuar entonces por acá. El método Wyckoff, o en el método Wyckoff, los comerciantes deben actuar lentamente para cambiar el mercado de manera efectiva. Miren que él lo decía, o sea, los procesos, por eso les digo, los procesos acumulativos y distributivos quizás hayan cambiado, ¿sí? O sea, el mercado de hoy es mucho más dinámico, es mucho más rápido. Él lo decía, deben actuar lentamente para cambiar el mercado de manera efectiva. Es por esto que el método Wyckoff se centra en los procesos acumulativos distributivos en detalle, en detalle. Básicamente eso es lo que es Wyckoff: es ir y desnudar
lo que es un proceso acumulativo y un proceso distributivo y verlo en profundidad. Es eso. Y allí es donde nosotros deberíamos centrarnos. Todos los días se dan oportunidades, básicamente buscando casi que lo mismo. Acumulación. Recordemos que la acumulación precede a las tendencias alcistas. Eso está claro. Es la fase del mercado donde los institucionales absorben la oferta y es la generación de la causa. ¿Sí? Esa es la generación de la causa. Entendemos que entre más grande sea la causa, mayor será ¿qué? Que era lo que decíamos hace un rato. Mayor será el efecto. ¿Sí? Eso está claro. Entre más grande sea la consolidación o la acumulación, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Bitcoin, que lo vimos hace un rato, ¿sí? Entre más, digamos que ese movimiento se, se, se dé esa consolidación, ¿sí? Entre más veamos consolidar ese movimiento, más fuerte seguramente va a ser su ruptura. Ahora, ahí es donde está la pregunta. Entonces, ¿es un reacumulativo o es un acumulativo o es un redistributivo? Porque vemos que venimos de una tendencia bajista y el movimiento está oscilando, ¿sí? Entonces, no descartamos un movimiento redistributivo. ¿Qué esperamos? Que haga por lo menos un engaño. Ese sería el engaño, lo que nosotros llamamos el sprint, ¿sí? O el resorte. Lo denominan la trampa oso. En un proceso de acumulación se caracteriza por un fuerte movimiento bajista que rompe el soporte del rango y obtiene la liquidez de los operadores que se habían posicionado correctamente en la parte inferior. Posicionándose correctamente en la parte inferior. Capturando, obviamente, todos los stops y agregando liquidez para girar más fácilmente o sin menos resistencia, sin duda alguna. Se van a sacudir, si usted va muy bien posicionado seguramente, y muchos operadores pues van posicionados, pues lo van a sacudir el mercado, romper mínimos, capturar todos los stops de los que efectivamente entraron muy bien posicionados, ¿sí? Para luego no tener tanta resistencia en el movimiento que vayan a desarrollar. ¿Listo? En este caso, pues un movimiento alcista. Este patrón se da mucho. Nosotros lo vimos la semana pasada y una de las, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, no, pues la idea no es, bueno, sí, la idea es que se pueda mezclar ciertas metodologías. Definitivamente, yo considero que el trading, pues, debe ser muy rígido en cuanto al tema de gestión, ¿sí? En cuanto al riesgo que usted vaya a operar. Debe ser muy rígido en ese riesgo, pero digamos que puede ser abierto a quizás combinar ciertos métodos, ¿sí? Sobre todo cuando digamos que en el método Wyckoff pues deberíamos esperar ciertas condiciones, pero si podemos aprovechar estas oportunidades, digamos que lo que nosotros decíamos la semana pasada, o en el webinar pasado era, pues espere que el mercado le haga un movimiento significativo, lo que llamamos el poder de tres, que era acumulación, manipulación, distribución, ¿sí? Sí, puede ser distribución y un retroceso a algo que nosotros llamamos Fair Value Gaps, ¿sí? O por aquí también puedes encontrar algunas como un Order Blocks, ¿sí? Un retrocesos hacia esos niveles son bien interesantes para pensar en largos. Esto es un patrón que todos los días se opera, todos los días se da, o sea, es bien interesante. Yo trato de subir algunas de las condiciones que se presentan en el mercado, algunos trades, algunas operaciones que se puedan dar básicamente con esta filosofía y se presentan casi todos los días, todos los días. Ayer se dio en la subida y quizás veamos en la corrección, veamos este patrón, pero obviamente pues a la inversa. Vamos a borrar esto aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ya vamos terminando. Y vamos a dejar para la próxima semana, pues, o bueno, para una próxima oportunidad, no les podría decir la próxima semana creo que tenemos otro tema, pero lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Creo que Wyckoff, dividirlo en 3 sesiones o en 2 sesiones nomás, pues no es sencillo, ¿sí? Creo que es un método amplio, son conceptos en donde realmente pasarlos así por encima, o verlos pues no a profundidad, pues no sería lo correcto.
Bueno, aquí vemos entonces el uptrust. La distribución en un mercado en rango que precede a una tendencia bajista, ¿sí? En otras palabras, es la fase donde los institucionales absorben la demanda cuando la causa que desencadenará un movimiento bajista el efecto, ¿sí? Entonces, básicamente, pues lo que hace es el uptrust es absorber toda la demanda. O que aquí hay algo bien interesante, y es que normalmente estos movimientos, este movimiento, lo hace el operador no informado. Este movimiento alcista, este último movimiento alcista lo hace el operador no informado, ¿sí? O el mal informado. ¿Sí? Aquí es donde entonces entrará con sus compras por acá, o sea, por acá, bueno, o en la ruptura, muy normal, ¿sí? Muchos operarán, rompió el rango, entonces muy largo, ¿sí? Muchos operarán en la ruptura, y el institucional, pues lo que hará es tomar toda la liquidez, tratar de tomar toda esa liquidez para llevar el precio en la dirección contraria. Bueno, vamos a continuar. En una etapa distributiva creada por los institucionales, nos quiere decir que los movimientos alcistas que preceden están creados por los minoristas o traders desinformados. ¿Sí? Normalmente es así. ¿Sí? En esta etapa, ¿sí? El trader mal informado normalmente creerá que el mercado seguirá subiendo. Lo vimos, obviamente lo vemos casi siempre cuando el mercado se revierte la dirección, pero el operador pues considerará que va a seguir subiendo, ¿sí? O sea que se presenta una gran oportunidad, pero realmente pues lo que hace es que todas esas órdenes pues van a ir a parar a la liquidez del profesional, o simplemente el profesional pues sacude, si están posicionados mucha cantidad en corto, ¿sí? Vieron corto acá, pues el profesional irá por toda esa liquidez, que serán órdenes stop loss, ¿sí? Recuerden, ¿no? Órdenes stop loss o órdenes limitadas, que lo que hacen es, lo vimos hace un rato, que es ralentizar al mercado, ¿sí? Y sirven obviamente para que se den esos procesos de absorción. Ahí vemos entonces cuando eh, capturan toda la liquidez, y vemos pues entonces la corrección. Los institucionales, aprovechando esta ventaja en la información, atraparán a los compradores, obteniendo su liquidez. Eso está claro. Este proceso de distribución se conoce como uptrust. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo entonces participamos allí? Pues, hombre, podríamos pensar en un rebote, un retroceso, ¿sí? Aquí esto le cambiamos, lo podemos llamar así, ¿sí? Ahí vemos el rebote, podríamos esperar el rebote, ¿hacia dónde? Hacia el Fair Value Gap o hacia el Order Block. Esto pues tratando de hacer una combinación ahí, pero igual lo podemos ver más adelante, realmente cómo es o cómo se toman posiciones con el método Wyckoff. Hasta ahora, pues simplemente estos dos modelos o formas de analizar, digamos que los cambios de dirección. Listo. Vamos a continuar por acá, ya vamos terminando. Acumulación o características de la acumulación. Ojo con esto que es importante. Asimismo, pues va a quedar para la distribución, pero muy atentos a esta parte, porque aquí es donde nosotros o muchos operadores fallan, ¿sí? Realmente entendemos los procesos acumulativos, distributivos, entonces, si los queremos entender, pues muy atentos a esto. Disminución de la volatilidad y el volumen. Eso se da en la característica de una acumulación, de un proceso acumulativo, se presenta entre la disminución de la volatilidad y el volumen. Ojo con esto, el volumen aumentará antes de que el precio salga del rango. O sea que lo podemos ver por acá. ¿Sí? Antes de que el precio salga del rango, quizás veamos un aumento significativo del volumen. ¿Sí? Antes de que salga el rango. Este es el rango. Antes de que salga el rango.
un aumento significativo del volumen. O quizás también en esta zona, ¿sí? Se da un volumen significativo, muchos compradores tratando de entrar, porque se van a perder el movimiento, la ruptura, ¿sí? Y el institucional pues absorbiendo todo ese tipo de órdenes también, ¿sí? Pero normalmente lo vamos a ver acá en un aumento significativo del volumen. Listo. A ver, ¿dónde quedamos? Una de las señales que nos sirve para anticipar la tendencia alcista. Bueno, ahí estaba viendo un proceso distributivo, pero en realidad pues podemos cambiar simplemente, ¿sí? El aumento entonces se daría en esta zona, ¿sí? El aumento lo veríamos acá, el aumento significativo antes de salir del rango. O quizás un aumento significativo en estos niveles. ¿Listo? Continuamos. Listo, con el propósito de manipular a los traders desinformados, creando lo que se llama un spring, ¿sí? Que es una ruptura falsa bajista. Tiene la intención de inducir a los operadores desinformados a vender a precios más bajos, solo para que los operadores bien informados puedan comprar más y a mejores precios. Eso está claro, ¿cierto? Ese proceso está claro. Movimientos alcistas tenderán a ser más fuertes que los movimientos bajistas. Eso se llama pérdida de momentum. Entonces vemos que cada vez que el mercado cae, pues ya no cae con la misma fuerza, ya el volumen quizás no sea tan significativo, ya no rompe, ya no hace mínimos. Eso es la siguiente parte. Movimientos alcistas tenderán a ser más fuertes que los bajistas. Y lo otro es, no podrá hacer más mínimos menores y el mercado empezará a hacer mínimos mayores. Pues listo, básicamente lo podríamos ver entonces de la siguiente manera. El mercado va cayendo mínimos, mínimos, mínimos en un movimiento o en un proceso acumulativo, pues lo que vemos es que ya no puede hacer nuevos mínimos, el mercado quizás entre en rango, ¿sí? Y ya quizás empezamos a ver entonces, en vez de mínimos menores, empezamos a ver mínimos mayores y máximos mayores. Máximo mayor al anterior y mínimo mayor al anterior. ¿Listo? Entonces ahí vemos un cambio simplemente de estructura. Eso es, digamos que las características de un proceso acumulativo y distributivo. Entonces, ¿qué nos decía Wyckoff? Listo, ya usted entiende el proceso o quiere profundizar en los procesos acumulativos y distributivos, pues vamos a prestarle atención a estos eventos lógicos. ¿Cuáles son? Preliminar stop, el clímax, la reacción, el secondary test, la falsa ruptura, la ruptura y la confirmación. Básicamente es lo que tenemos ahí en la gráfica, ¿sí? Esos son los procesos acumulativos y distributivos de Wyckoff. Así que esta parte o estos eventos que llamaba Wyckoff como los eventos lógicos, pues los vamos a ver en una próxima oportunidad. Preguntas, dudas, aclaraciones. Recuerden que pueden, si tienen alguna duda, les voy a dejar por ahí para que la hagan. También el WhatsApp. Y pues, ¿qué podemos decir? Nos vemos en una próxima oportunidad. Si no tienen preguntas, dudas, vamos a dejar entonces así. Y este es entonces nuestra despedida. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos en un webinar más. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido mucho, una pincelada de lo que son los procesos acumulativos distributivos, que digamos que son, o es lo más importante que nos puede estar enseñando, digamos que el método Wyckoff. Lo podemos combinar con otras metodologías, claro que sí, y la pregunta que nos debemos hacer siempre es, ¿usted es un operador bien informado o mal informado? Esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer con nuestra estrategia. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.